Está consumado. Consumatos es Viernes Santo, día para meditar la pasión de Cristo, la pasión del mundo, la pasión de la iglesia y la pasión de cada alma en particular. En vísperas de una pasión del mundo, así nos lo indica el Apocalipsis, que va a durar 7 años, según la semana de Daniel. Pasión del mundo que va a consistir en una serie de acontecimientos, tribulaciones, desastres, cataclismos de todo orden, hambre, pestes, guerras. Desde el punto de vista humano, realmente aterrador. Es así. Ante estos sufrimientos, tribulaciones que ya están a las puertas, están dando avisos. Y que ya estamos viviendo. En sus prolegómenos. Es propicio, pues, hoy para poder resistir lo que vendrá, querramos o no querramos, más allá de lo que creemos o no creemos. Viene sí o sí. Y para todos. Pues nosotros queremos prepararnos. ¿Y cómo? Prepararnos para resistir. Como dice el texto de la Pasión, mirarán ellos a quienes traspasaron. Por eso estamos aquí. La pasión de Cristo, queridos hermanos. En primer lugar. La pasión de Cristo saca disposiciones interiores que nos van a preparar y sacar provecho saludable y así poder resistir en el día malo y poder pasar a la otra orilla, a la otra vida. La pregunta es, ¿por qué y para qué la pasión de Cristo? Gran pregunta. En principio parece una pregunta fácil de contestar. La teología, la doctrina, nos lo dice ya que Jesús murió en la cruz para redimirnos, mientras su sacrificio vicario será ofrecido al Padre como satisfacción sacrificial por la ofensa infinita hecha por el hombre contra la majestad divina, el pecado original, como era una ofensa infinita a Dios Padre, era necesario una extraordinaria satisfacción por la humanidad pecadora. Esta conclusión que acabamos de enumerar es correcta, ¿vale? Pues de la teología, por supuesto, pero aún queda un gran interrogante,
y es el siguiente. Es cierto que la redención fue por la sangre derramada en el Gólgota, para que de su sangre saliera el perdón de los pecados. Pero la pregunta es esta: ¿hacía falta todo lo anterior a esto? Es decir, las 16 horas, 13, hasta la crucifixión, 3 de agonía si contamos, hacía falta esas 16 horas llenas de torturas, esa catarata de sangre y dolor. ¿Hacía falta? Hacía falta pues que Jesús experimentara desde el Getsemaní hasta llegar al Gólgota todo esto: insultos, golpes, salivazos, flagelaciones, burlas. ¿Hacía falta todo esto? ¿Sumarlo al Gólgota? 16 horas tan tremendas. ¿No era suficiente que Jesús muriera en el Calvario suficientemente a la justicia divina? Algunos, como Santo Tomás de Aquino, sugiere que ni siquiera era necesario el Calvario. Jesús, con una muerte normal, como hombre, y entonces baja al Hades, abre las puertas de los infiernos y las almas de los justos salen de allí, rescata las almas del purgatorio, etc. Y ya se abren las puertas del paraíso, de la gloria del cielo, con su resurrección. Santo Tomás dice: hacía falta, sin embargo, una víctima propiciatoria, sangre derramada, hacía falta. Un misterio divino inmenso, queridos hermanos. Es así. Porque la pasión, porque el sufrimiento. Algunos dicen que era necesario, sí, el sufrimiento y la pasión por nuestros muchos pecados, aplacar así la ira de Dios. Posición protestante. Respondemos: para satisfacer y redimir la humanidad. Pero eso no es correcto. Es decir, así no. Porque Jesús era divino. Y al ser divino, entonces, cualquier acto de él, por ser divino, era más que suficiente para reparar muchísimo más al ser el mismo Hijo de Dios. ¿Verdad? Otra respuesta, finalmente, es la que dice que fue voluntad de Dios. En efecto, toda la vida de Jesús fue una perfecta obediencia a su Padre. Esa era su vocación, su misión, su querer, su designio, su plan. Dios no hizo nada para salvar a su Hijo, para evitar esos horrores. Por eso era voluntad propia del Padre. Nada que suceda deja de ser permisión de Dios. ¿Verdad? Entonces,
cómo un padre amorosísimo permitió esa tortura de la pasión de su hijo. ¿Por qué? Los frutos de esa pasión eran incomparablemente mayores que las torturas, que sufrimientos de su hijo, porque las consecuencias iban a ser espectaculares. Aquí está el punto. Si Dios consintió eso, debía haber un plan divino, un plan, obviamente, que debíase ejecutar a través de ese mismísimo sufrimiento que no va de balde. Diríamos, además de librarnos del pecado, aquí va, Jesús nos libera del sufrimiento del pecado, del mismo pecado. Ese es el objetivo. El pecado siempre lleva en sí mismo el castigo del sufrimiento, desde el pecado original hasta nuestros pecados actuales. Masta damnata. Estamos enfermos. El pecado trae de suyo el castigo mismo. Jesús aceptó desde la encarnación y estaba condenado a morir como todos los mortales. Dios no le ahorró ninguna tribulación, ningún sufrimiento propiamente humano, nada. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Su almohada era una piedra, vale decir. Dios no le quitó nada del sufrimiento humano, nada. Nada le dio para ser más moderada y ligera su vida. No. No era un fantasma. Entonces, en la encarnación Jesús asume todo el dolor humano. Así responde San Anselmo en su tratado Cur Deus Homo. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué Dios se hace hombre? Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. Para asumir todo. Todo. Jesús tomó todos los pecados del mundo y sus consecuencias, sus frutos, el reato, también todos los sufrimientos del mundo, todos, de toda la historia, y la llevó, aquí va el punto más importante, aquí va, el día de hoy, lo llevó y lo subió todo en el Gólgota, que la tradición dice la calavera o calvario, porque allí estaba enterrado Adán. Y allí, todo esto que acabamos de enumerar, lo santificó. ¿Sí? Lo hará causa de santificación. No habrá dolor humano que no sea causa de bien. No hay mal que por bien no venga, decimos vulgarmente.
hizo que sus sufrimientos fueran una herramienta de salvación de las almas. Redentora, un Dios que no sufre no puede salvar, no puede consolar al que sufre. Un Dios que no padece no puede compadecer a los que sufren. Una muerte menos dramática sí pudo ser, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así. Porque así Dios lo vio. Le dio un sentido. Al verlo, le da un sentido, no una visión abstracta, sino un contenido, además, una carga de sentido. ¿Qué es el sentido? Es una carga al problema que lo lleva a bien. Un sentido a todo dolor, sea cual fuere. Es un error decir que la redención está en el sufrimiento mismo, puesto que la redención no se hace solo con dolor, sino con amor, en que se hace ella misma. Aceptado libremente y voluntariamente, Jesús obedeció a su Padre amoroso, pero lo hizo libremente. Lo aceptó libremente y lo quiso así también. Quiso lo que su Padre quiso y ofreció lo que su Padre quiso ofrecer. Amor con amor. Es decir, el sacrificio de la cruz fue también liberación del sufrimiento. Jesús tomó en sí el proyecto de liberación del hombre. Aquí está la liberación, la verdadera liberación. La verdadera. Aquí está la liberación del hombre. En la unión con Cristo paciente. Dando la vida por alguien. Y en este caso es Dios. Es la prueba de amor más grande que pueda haber. Nadie tiene amor más grande que la de dar la vida por sus amigos. Lo dijo Jesús en la última cena. Obedeció a su Padre por puro amor y amó a los hombres con amor libre y gratuito. El amor consiste en esto, en la gratuidad, en el dar y en el dar. La vida misma es don precioso. El sacrificio de Cristo más que calmar, aplacar la ira divina, es más bien lo contrario. Es entrega de su Hijo al mundo como prueba de amor de ambos. Pasión de Cristo, pasión del mundo. No hay ningún ser humano, queridos hermanos, que esté solo a partir de aquí, en su propio sufrimiento. Así esté solo en el calabozo, o en el quirófano. No.
nadie ya, jamás, 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 nadie sufre solo, ni sufrirá en adelante solo. Es más, es cuanto más acompañados estamos. Sí, sí. Cuanto más acompañados estamos, porque estamos con Dios. Mira vos. Mira si estamos acompañados. Dios se identifica más que nada con esto. ¿Sí? Porque así lo hizo Él con su Hijo. No lo hará con nosotros. Vi dar la vida por sus amigos. Sí, obedeció a su padre por puro amor. Amor a los hombres. Pasión de Cristo. Pasión del mundo. No hay ningún ser humano que esté solo, ni sufra solo. Así se revela en la Biblia, en el Evangelio, en el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Dios está y permanecerá. No solo estuvo como la nube que guiaba en el desierto. No solo estuvo y está en la encarnación, sino también estará hasta el final de los siglos, hasta el final del tiempo. Estará presente y se manifestará precisamente allí donde un alma sufre. Dios está con nosotros desde el huerto. Mientras hay historia humana, Dios seguirá revelándose. Sí, sí, sí. También el Concilio de Trento dice que se cerró. Pero podemos decir que continúa. ¿Sí? También continúa. Continúa revelándose en la historia. Desde la eternidad en cada ser que sufre. Dios se identifica con el sufrimiento, el signo de la cruz es eso. Cada vez que conocemos más el sufrimiento humano, más conocemos a Dios. Lo dirá Edith Stein en su ciencia, en la ciencia de la cruz, el tratado de la ciencia de la cruz. Lo hizo una judía conversa. Martin, en Auschwitz. Conocemos lo que Jesús ya sufrió. Nada quiso excluir del dolor humano. La agonía, dice Blas Pascal, la agonía de Dios durará hasta el fin de los tiempos. Lo dijo mientras se moría en la cama. O como le dijo Cristo revelándose al Padre Pío en una visión que Él nos transmite. Cristo le dice, ¿tú crees que mi pasión fue de 3 horas? ¿Tú crees esto, Fray Pío? No. Mi pasión durará hasta el fin de los siglos. Impresionante. Es impresionante. Esto no es poesía, ¿eh? ¿A qué se refiere? Donde hay un alma que sufre. Ahí está Dios que sufre. Dios no está exento, ajeno, impoluto, anestesiado. No. Dios está allí. Y está allí más que en otro lugar.
Finalmente, pasión de la Iglesia es fruto de una persecución hecha por fuerzas malignas que pertenece al ámbito de las tinieblas, cuyo origen está en el mismo que llevó a Jesús al Gólgota, el mismo origen. Ya lo dijo Jesús mismo cuando dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también. Si guardaren mis palabras, también guardarán la vuestra. Todo se hará causa de mi nombre, porque no lo conocieron aquel que me envió. Así como cuando todo al que el que gusta de la pasión de Cristo era cuando se gestaba la salvación misma del género humano y la glorificación del Padre en el Hijo unigénito. De la misma manera sucederá a la Iglesia, que es su cuerpo, cuando aparezca como muerta y sepultada. Muerta y sepultada también. Más, allí estará más cerca, casi inminente, será la hora de la resurrección de la Iglesia. Si el triunfo de Cristo se logró en la cruz, la glorificación de la Iglesia será el reino universal, que se logrará igualmente con su pasión y muerte. Lo que la cabeza pasó, el cuerpo también. Esa muerte de la Iglesia no es muerte, sino vida de nacimiento, de vida y definitiva, para que se imponga igualmente en todo el mundo. Sabemos que después de la expulsión del demonio y del anticristo, habrá un reino de 1000 años de paz, sin pecado. La Iglesia Católica será la única iglesia que existirá. Reino de Cristo espiritual, no material, que está físicamente Cristo. No, físicamente no estará Cristo. Al anticristo no lo expulsa Cristo, lo expulsa San Miguel Arcángel. Cristo volverá, sí, pero para expulsar a Satanás, no al anticristo. No al anticristo. Al anticristo no lo expulsa Cristo, sino San Miguel. A Satanás sí. Finalmente en el Argamenón, finalmente el fin de toda la creación. ¿Volverá Cristo? Sí. Pero para encadenar definitivamente a Satanás. ¿Y cuál será el castigo de Satanás? Si ya estuvo siempre en el infierno. ¿Cuál será el castigo definitivo? El broche de oro da Satanás al final de la historia, que después de la vuelta de Cristo, nadie se acordará de él. Glup, glup, glup. Ponen la tapa como Chernobyl, así. Pero arriba de Chernobyl no va a haber hierbas maltrechas, no, va a haber lechuga. Va a haber frutos sabrosos. Ya nadie se va a acordar que ahí abajo está el demonio. Nadie. Eso va a ser lo peor para él. La tortura más grande. Que se olviden de él. De que existe. Dios no destruye a las criaturas. También Satanás es una criatura divina. Por eso este reino universal, antes de la resurrección de la Iglesia, será un reinado eucarístico. Un reinado eucarístico, también llamado por otros así, también reinado eucarístico.
Hace falta pasar, hermanos, por la pasión también. Sí, sí. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Los días de la pasión, finalmente, de la iglesia hablamos, finalmente serán acortados en vista de los justos, de los pocos que queden, como en el huerto. Todos se fueron. También la iglesia va a quedar en el huerto sola, delante de los pontífices. Falsos, réprobos, ejecutores. La iglesia sufrirá también su hora. ¿Sí? Conocerá las horas de tinieblas y del horror semejantes, parecidos a los de Cristo, multiplicadas ¿cómo? A lo largo del tiempo y de los lugares y espacios. La pasión de la iglesia es distinta a la de Cristo, porque es un cuerpo amplio. El anticristo será derrotado por San Miguel Arcángel y la iglesia resurgirá de sus cenizas, de sus catacumbas. Y muchos creerán, otros no. Pero ¿qué nos hará perseverar en el sufrimiento? Cristo como su divino fundador. Nadie está libre de la cruz. La cruz no se exige ni se elige. Todos la pasamos, la hemos pasado y la pasaremos. Cada día es imposible escapar a ella. También Cristo se plega en su pasión a la escala de cada uno de nosotros. Se achica a cada uno de nosotros. La única forma de salir del sufrimiento es darle sentido. La búsqueda del sentido. La pérdida del sentido hoy tiene su raíz en la apostasía. No, tenés que buscar un sentido, hacer yoga, hacer una tarea, tocar el violín, hacer natación. Buscar un sentido a tu vida. Si buscarlo, mira, la tenés que encontrar, no buscar. Y se encuentra en la cruz de Cristo. Es en Cristo el sentido de nuestra vida. Una vez que encontramos el sentido, sabemos sufrir. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? No como Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Que eran gnósticos, ateos, los padres de la cultura moderna, de San Agustín y de la Edad Media serían, que escribió La náusea, la vida es una náusea. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, lo vivimos hoy, la cultura de la náusea. La vida es una náusea. ¿Sí lo decían ellos? Y enseñaron en las universidades y eso entró en las cabezas hace 80, 90 años atrás, estoy hablando, Pero es como el petróleo, ¿viste? Cuando se tira el mar, el petróleo no está afuera, cuando llega a las algas y las mata. Mata a las algas. Y al matar las algas mata también a los peces que no tienen que comer. El peligro del petróleo no es el que esté afuera, sino que cuando llega abajo. Así la doctrina de esta gente, de la náusea, del nihilismo, del existencialismo ateo. Vamos a matarnos, dijeron. Bueno, seamos coherentes. Seamos coherentes.
Seamos coherentes, Jean-Paul, dice Simón de Beauvoir. Tenemos que pegarnos un tiro. Tenemos que pegar en la cama, solo hablar de la cama, ¿eh? Hablar de la cama los dos, ¿eh? Tenemos que pegar un tiro. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Como Eva Braun? ¿Qué hacemos? Jean-Paul Sartre mudo. No decía nada. Hasta que dijo, Simón de Beauvoir le dijo a Jean-Paul, ¿por qué? ¿Por qué? Que Carlos no tenía que decir nada. Volvió a la asistencia, a la carne. Mejor no nos matamos. Evidentemente, la respuesta vacía, 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 que llega al hartazgo, al hastío, una vida de hastío. El hastío que dirán ellos también, en sus obras, los dos. Qué terrible, ¿eh? Es lo que vivimos hoy. Lo que vive la gente hoy. Camina con esa cara, en la calle la ven, vean. Acuérdense de Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir, cuando vayan al mercado y vean los alumnos. Sí, no saben los chicos que viven en esa cultura que ya salió a las napas, bajó de las napas, bajó y los tocó en casa, en la TV, en internet, en el ADN cultural. La náusea, falta de sentido. Es el infierno ya. El sentido, por el contrario, saca el veneno del dolor. Allí está el Gólgota. En medio de la oscuridad, Jesús resucitado nos da el sentido para sus fieles en el drama del Gólgota de cada uno. Como dirá el Padre Pío a uno de sus dirigidos espirituales, algo sabía. Dijo, ten sobre tu corazón a Jesús crucificado, y todas las penas de este mundo te parecerán rosas. Esto no significa la arrogancia de imitar a Jesús en el Gólgota, lejos de nosotros. Más bien, en sobrellevar buenamente, como dirá San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, la cruz, que de enemiga se transforma en amiga. Y cuando se hace amiga, ella ya no es una carga, sino que te lleva a ti. San Francisco de Sales. Y cómo hay que llevar esa cruz, y bueno, como pueda. Lo dice él. Pero lo dice él. Francisco de Sales. No, porque tenemos que hacer como una que me dijo, ¿no? Que me dijo, que para qué le hice caso. Yo digo el nombre porque todos reconocen. Padre, tiene que jugarse, juéguese. Juegue, salga de la iglesia, salga. Tiene que ser, busca el martirio. Y dice caso. Y después no la vi más, ¿viste? Me dejó solo. Pero bueno, el Señor sigue estando, ¿sí? Se trata de resistir, sobrellevar, como se puede, la cruz cotidiana. Es el heroísmo que se le pide al que sigue al crucificado, la cruz de cada día. A cada día le basta su afán. Pasión de Cristo, pasión del mundo, pasión de cada uno. No significa una resignación cobarde que se acucha y se esconde ante las dificultades de cada día. Una actitud pasiva, más bien, es poder
conectarse con el poder salvador y redentor de Cristo, apropiándonos de ese poder que no es nuestro, pero lo podemos poseer para vencer aquí, ahora, ya. La pasión de Cristo no ha terminado todavía, como le dirá Cristo al Padre Pío. Como Cristo reveló al Padre, mostrando sus llagas. Cristo seguirá sufriendo en este mundo hasta la parucía, en que se establezca en el reino de Dios, donde no habrá ya ni llanto, ni queja, ni pena, ni dolor. No habrá ya más lágrimas, porque todo lo de antes ya pasó. Cristo venció. Todos los que seguimos las obras de Cristo, también participamos de la pasión. Así Dios lo quiere, que así entremos a la gloria, no solo por nuestras obras, sino por la misma pasión. Ave María Purísima.